espacio que diseñamos para una exposición de paisajismo y llamamos el descanso está marcado por la simetría con un importante punto de fuga en el centro del jardín. Los borders de diseño orgánico se unen a los extremos del deck. El arte también está presente con una escultura de Manuel de Francesco que recibe al visitante. Presenta un sector asiático con bancos de madera de teca muy antiguos y macetas de cerámica esmaltada traídas desde Asia. Los paneles de hierro cortados a láser también dan una impronta al lugar. En esta zona plantamos ejemplares del género Philostachys para unir el ingreso al jardín con el fondo del mismo, donde las cañas ya estaban presentes en forma natural. A través del color integramos los espacios exteriores con la residencia. La gama elegida fue el negro, bordó y rosa, presente en las aberturas, mobiliario, macetas, muros y floraciones. Los caminos se delimitan con flejes de madera para diferenciar los distintos materiales. Nuestro pequeño e imaginario bosque está formado por árboles caducos y semipersistentes. Están agrupados por género, como sucede en la naturaleza, y acompañados por cubresuelos. Plantamos ceibos, Erythrina cristagari, nuestra flor nacional. Sus hojas son de un verde intenso y su tronco muy ornamental. También forman parte del bosque la acacia de albata o acacia mimosa, con sus hojas verdes grisáceas de textura fina. En el tronco del sauce criollo, Salix humboldtiana, colocamos tilancias que también decoran el mobiliario. Incorporamos en el diseño fanales de hierro que logran un juego de luces y sombras a través de sus dibujos. Los borders diseñados en matriz tienen un muro verde de Melaleuca alternifolia y se completan con gramíneas y perennes. El resultado es un jardín ecosistémico con presencia de plantas nativas y exóticas, conformando una excelente asociación.